Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana tiene 1000 vestidos como una muñeca. Atesora un maletín con 100 botes de crema para muñecas. Y siempre lleva miles de bolsos para conjuntarse con sus vestidos. Sin embargo, estos detalles no le han impedido tener la cabeza muy bien amueblada, pues es la autora de Barbie eres tú, de la editorial EUNSA. Responde al nombre de Pérez, Gemma Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, ¿qué eres más, de Nenuco o de Barbie? Pues creo que a estas alturas ya de Barbie. Sí. Bueno, el estreno de Barbie fue increíble, fue un fenómeno mundial y veíamos en muchas salas de cine a millones de espectadores, yo diría, vestidos de rosa, esperando unas colas interminables. ¿Qué te llamó la atención de esta producción en principio? Pues mira, en efecto, la campaña de marketing y todo el fenómeno que rodeó al estreno de la película, como bien dices, fue impresionante, ¿no? Fue una especie de furor que compitió en el tiempo con Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, ¿no? Fue el Barbenheimer que se llamó, y pues llamó la atención la respuesta de la gente. Yo ya llevaba tiempo esperando Barbie, soy muy fan de su directora, Greta Gerwig, desde hacía ya bastantes años, y por lo tanto Barbie es una película que yo llevaba esperando desde que me enteré allá por el año 2019 que esta directora iba a realizar una producción sobre una de las muñecas más famosas de nuestra época. Bueno, yo tengo que decir que la película me dejó un poco desconcertado porque a mí Greta Gerwig me resulta un poquito espesa, pero creo que tenía una parte muy positiva de la producción, sobre todo el elogio de la maternidad del final, que me parece fabuloso en los tiempos que corren. También, por otra parte, la primera parte de la película me resultó un poquito extraña, porque se ofrecían muchos temas o saltaban a la palestra muchos temas propios de la actualidad, como por ejemplo la cultura woke y muchas propuestas de la agenda globalista. ¿Qué nos destacarías de la película? ¿Qué es lo que has encontrado tú en ella? Pues mira, tienes razón en que Greta Gerwig es una cineasta, yo no diría, fíjate, espesa, entiendo que pueda parecerlo a un espectador que no la conozca o que no esté acostumbrado a su manera de hablar o de escribir, mejor dicho, porque ya le encanta escribir, se concibe como una escritora-directora y hace películas en efecto muy complejas, con distintos niveles de lectura, y por lo tanto cuando uno no va preparado para eso, entiendo que pueda resultar extraño. Greta Gerwig es una cineasta que nace del cine independiente y yo siempre he dicho que Barbie es una película, una superproducción de Hollywood, pero con corazón indie, ¿no? La abreviatura del cine independiente norteamericano. Y esto hace que, claro, yo ya fui a ver la película preparada para encontrarme con lo que yo llamo el estilo Greta. Y por lo tanto, creo que desde el primer momento es cierto que la película juega, ¿no? Con las Barbies que se hace, se juega, y la propia voz en off que va narrando la historia nos lo dice al principio, que con las Barbies uno juega y las coloca en un sitio y en otro, y que hay una serie de reglas que uno tiene que entender y que pactar con ellas. Y toda la película es un grandísimo juego que comienza, en efecto, en su sentido más literal, ¿no? Que es cuando vemos el mundo de Barbilandia, donde los 1000 vestidos, las casas de ensueño, todos los accesorios que tiene esa muñeca aparentemente perfecta. Y, como dices, es quizás el momento en el que se puedan plantear o se ponen sobre la mesa una serie de argumentos que quizás, de nuevo, a un espectador un poco desprevenido o un espectador también consciente un poco de las luces y las sombras de nuestra cultura contemporánea, donde todo el mundo woke está pues, también tan presente, debería sorprenderse porque lo que se encuentra ahí es una serie de estereotipos o de argumentos que le resulten chirriantes.
máxime, ¿no?, cuando se cuentan eso, de colores pastel, con muñecos que tienen muchísimas peculiaridades. Y bueno, esto en efecto nos estamos encontrando con lo que yo llamo el primer gran nivel de lectura de la película de Gerwig, que es la exposición de cómo es nuestro mundo, cómo es nuestra cultura y qué discurso en torno a la mujer tiene. Y en efecto quizás uno de los discursos más poderosos en torno a la mujer y por lo tanto también del hombre, ¿no?, porque la mirada hacia la mujer determina una mirada hacia el hombre muy concreta, pues todo esto hace que nos encontremos con esos planteamientos woke, pero lo interesante aquí es que la directora los está tratando de dinamitar, se está riendo de ellos. Y esa es una de las claves. Sí, hay una reflexión del personaje de Gloria, interpretado por América Ferrera, que voy a destacarlo porque yo creo que a nuestro oyente les va a llamar la atención. Es literalmente imposible ser mujer, eres hermosa e inteligente y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. No puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque pedir dinero es grosero. Tienes que ser la jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Sí. ¿Qué es esto, no? Creo que es un poco lo que me preguntas. Sí. Sí. Pues mira, este discurso de América Ferrera, en el personaje de Gloria, podemos decir que se encuentra en el segundo nivel de lectura de la película, ¿no? Los tres niveles que tiene hay que entender que se desarrollan en la historia al mismo tiempo. Es decir, ¿no?, yo siempre lo equiparo a las capas que tiene un 1000 hojas, el típico pastel que nos encanta los días de fiesta y que uno no se va comiendo capa a capa ese pastel, resultaría casi insípido, sino que va comiendo el pastel con todas sus capas a la vez, y esto es algo que ocurre cuando uno ve la película. Ese segundo nivel de lectura lo que hace Greta, que es algo que hace siempre en todas sus películas, es abordar los distintos estadios vitales que ella misma está experimentando. Y en este caso, vitalmente me refiero, ¿no? Y en este caso, Greta Gerwig en estos momentos se acerca pues a la madurez, a una vida adulta ya a la hora de cumplir los 40 años, que son los que cumplió Greta ese verano de 2023. ¿Y qué es lo que está hablando ahí? Pues fíjate, no es tanto una mirada, como se ha podido interpretar, del hombre hacia la mujer, que la oprime con esa serie de cánones o estereotipos o requisitos que tiene que cumplir, sino que es un poco la propia presión que quizás por motivos culturales, históricos e incluso psicológicos, las propias mujeres podemos tener encima, ¿no? Nos podemos autoproyectar y exigir, ¿no? Ese delgada, pero sin serlo demasiado, pero diciendo que no está sano porque no está bien visto, ¿no? Demasiada obsesión por la delgadez. Sí, pues que hables de tus hijos, pero que no te conviertas en la típica madre pesada que solo enseña fotos o cuenta o habla y no tiene ningún otro tipo de conversación. Esos cánones o parámetros que nos exigimos, ¿no?, de estar siempre perfectas, guapas, de no envejecer, bueno, pues en efecto son elementos también culturales que nos presionan. Y Gloria, América Ferrera, lo que está diciendo ahí es, o está tratando de hacer a Barbie, es decir, a las mujeres millennials que están, y no millennials, ¿no?, porque eso al final es una película dirigida a toda mujer en su vida adulta, lo que les está diciendo es, ojito con esos estándares de perfección que tú te marcas, que pueden estar presentes en la propia cultura y que lo que te hacen es aspirar a una perfección y a una serie de requisitos que, bueno, con los que tú puedes creer que estás midiendo tu valía, pero en el fondo tu valía reside en elementos mucho más profundos, ¿no? Y no puede ser que te midas por esos criterios o parámetros externos, ¿no?, o esa especie de obligaciones o tensiones que al final lo que te llevan es a entrar en crisis, ¿no?, que es lo que le pasa a esa muñeca cuando empieza a envejecer, cuando empieza a tener ansiedad, cuando empieza a no entenderse con el mundo, cuando empieza a ver que las cosas le salen mal, ¿no? Entonces, es el momento en el que le dice Gloria, bueno, estas cosas que nos pasan a las mujeres son una locura. Tenemos que reducir ese tipo de presiones que nosotras mismas o la propia cultura o la propia sociedad proyecta, porque necesitamos vivir felices y vivir en paz. Bueno, y ya que estamos hablando de Greta Gerwig,
vemos que existen algunos paralelismos entre Truffaut y Greta. Concretamente yo creo que Lady Bird tiene que ver con parte de su vida, y yo, por ejemplo, disfruté también mucho con la interpretación que dio de Mujercita, también me pareció interesante, y como siempre que puedo pues llevé a mi hijo, aunque eran un poquito pequeños, para ver Mujercita, y yo creo que una película que les gustó también bastante, porque yo creo que esa es una de las grandes historias de literatura universal, en este caso convertida en película, que siempre deben estar presentes en todas las familias. Sí, sí, tienes toda la razón. Greta Gerwig, en efecto, es una cineasta que se ha formado en sus años universitarios pues con toda la historia del cine, y en efecto tiene un amor muy especial al cine de la Nouvelle Vague y hacia Truffaut, que es uno de sus directores favoritos. Ya había homenajeado de una manera muy directa a este director y a su famosa película de los 400 golpes con la primera película que ella escribe como guionista, con quien es su actual marido, Frances Ha. Noam Baumbach, y la película que hacen es Frances Ha. Y efectivamente, en Lady Bird lo que hace es un cine muy autobiográfico y siguiendo un poco esos parámetros, de hacer un cine basado en la propia vida, aunque ficcionalizándolo, que es lo que hace un poquito ella con el personaje de Christine, que no es exactamente igual a ella, pero que sí que le toca vivir muchísimas situaciones vitales que Greta Gerwig vivió, y con todo ello la directora lo que está haciendo es volviendo a explorar su infancia y ese momento de cambio que en el fondo marca y es determinante a la hora de forjar y encontrar nuestra identidad, que es el gran tema que le obsesiona a ella y que también está presente en Mujercitas. Si te fijas, es una adaptación muy original la que hacen Mujercitas, porque es una mirada adulta, sí, distinta, efectivamente. Es una mirada adulta hacia las mujercitas. Empieza en el presente adulto de ellas y lo que va haciendo son flashbacks hacia ese pasado. Sí, además es una directora que no tiene problema en mostrar su fe en las películas. A veces la muestra un poco de una forma un poco rara, como se ve en Lady Bird. A lo mejor parece reiterativa y eso, pero yo creo que el fondo resulta positivo de cómo ha expresado su vida sin manipulaciones, porque a veces la visión que nos ofrecen ciertos cineastas, por ejemplo españoles, yo creo que está muy sesgada con respecto a los colegios religiosos. Sí, Greta Gerwig efectivamente es una mujer muy libre, ¿no? Y que tiene una visión muy trascendente del ser humano, fruto también de esa formación cristiana y católica que ella recibió en el colegio, ese colegio de monjas que aparece en Lady Bird. Claro, Lady Bird es la historia de la rebeldía de un adolescente contra todo, familia, colegio, creencias, ¿no? Es el momento de rebelarse para finalmente reencontrarse con esas raíces de su identidad. Las raíces de esa identidad la protagonista las encuentra de una manera muy bella en el final de la película, que no vamos aquí a desvelar, pero en el que ella se dan cuenta de que la identidad no es solo algo que se construye con las decisiones que uno toma, sino que también tiene un elemento de don, algo que se recibe, algo que uno encuentra. Y esto es lo que Greta Gerwig va explorando en todas sus películas. En Mujercitas también lo hace, con esa Jo March, que es un alter ego de la propia directora de Mujercitas, Louise May Alcott, y que va encontrando también quién es al hilo de esa reflexión sobre su propia familia y las cosas que le han tocado vivir. Y finalmente en Barbie. Barbie, el tema de la identidad es clave y es nuclear en ese tercer nivel de la historia, en el que ella tiene un encuentro con su creadora, dos encuentros, pero el determinante es el final, en lo que es siempre una analogía del encuentro entre el creador y su criatura, ¿no? Entre Dios y el hombre. Y que Greta feminiza en este caso porque está hablándonos de una muñeca y de la creadora real de la muñeca, que es Ruth Handler, pero podemos encontrar ahí esas analogías que ella utiliza expresamente, de esa manera siempre muy libre, ¿no? Casi como un quien pueda entender que entienda. Y la muñeca ahí lo que encuentra es el regalo de la vida, que le ha sido dado, que no hace falta pedirle permiso al creador para existir, sino que somos libres, hemos recibido ese don, y ese don está llamado a ser vivido con la alegría y la bendición de haberlo recibido, que es un poquito lo que en esa situación de la escena final la creadora y ella se dan la mano, y es el momento en el que ella ve la belleza y la alegría de vivir en una serie de escenas, como tú bien dices, en las que aparecen mujeres de distintas generaciones celebrando con sus familias, sus seres queridos, viviendo, simplemente viviendo y viendo, experimentando esa alegría de vivir, que es lo que Greta Gerwig siempre ha dicho que quiere transmitir con sus películas, que la gente se sienta bendecida.
podemos decir que una bofetada, entre comillas, preciosa sobre el valor de la vida, hacer una especie de campaña pro vida sin que nadie se lo esperara. Efectivamente, sí, es una bofetada y la película es una auténtica bofetada a esta cultura nuestra woke que construye una serie de relatos y constructos teóricos en torno a la mujer y el hombre y que ya lo dinamita con la propia experiencia vital, diciendo, bueno, no, es que las mujeres somos y son lo que son la vida de las mujeres y lo que son cada una de ellas. Y ser mujer, en el fondo, es algo que sí, tiene ciertos elementos culturales, de cómo vivimos, de la manera que tenemos de vivir, pero tiene un elemento principal, básico, que es la naturaleza, que es lo que queda muy explicitado con esa escena final de Barbie yendo al ginecólogo, ese lugar al que solo las mujeres pueden ir, ¿no? Y la pregunta en torno a qué es una mujer y qué hace valiosa la vida de la mujer ha sido respondida pues con esos finales, ¿no? La conversación con la directora, con su creadora, y finalmente con ese momento en el que vemos lo primero que hace Barbie al haberse convertido en humana, que es ir a ese lugar al que solo las mujeres pueden ir, el ginecólogo, ¿no? Como la naturaleza, en el fondo, como raíz y fundamento de la identidad de una mujer. Bueno, hay que decir que nuestra invitada estudió en la Universidad de Navarra, también es profesora de universidad en Valladolid, que es crítica de cine y que nos sorprende aquí con el feminismo vital de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, en la que de alguna manera en este mini ensayo, como si se tratara de una miniatura del ego, abogas, y esa mujer aboga también por el feminismo vital, que me ha parecido una reflexión súper interesante, que esta mujer, con la que esta mujer de Nigeria, que todo el mundo diría, uy, Nigeria, ¿dónde está eso? Que no nos acordamos ni siquiera de las persecuciones cristianas que sufren en ese país. Pues una mujer de una talla intelectual impresionante que nos ofrece un camino que me ha parecido gratamente positivo. ¿Nos lo puede explicar? Porque yo creo que con esta reflexión vamos a sorprender a los oyentes. Sí, pues efectivamente Chimamanda Ngozi Adichie es el nombre de esta feminista que ella misma dice, ¿no? Que se sorprendió teniendo que decir que sí, que era mujer y que a pesar de eso le gustaba ir en tacones y pintarse los labios y estar guapa, y que a pesar de ser feminista entendía la valía de los hombres y les admiraba y no entendía el feminismo como una lucha o una competición o una guerra de sexos, que es como se entiende, ¿no? A raíz de ese feminismo de la segunda ola que ya empezó en los años 60 y que por desgracia vemos que está casi incrustado en nuestras ideas actuales. Pues en efecto, esta mujer empezó hablando de estas ideas, ¿no? De decir, bueno, hablemos de un feminismo de igualdad, un feminismo que en el fondo es simplemente el deseo y la valía de demostrar lo que las mujeres son, pero sin ninguna necesidad de competición o de ajuste de cuentas con el hombre, sino simplemente mostrar la valía y la belleza que la mujer tiene y puede aportar a la vida, igual que el hombre, ¿no? De maneras complementarias y diferentes, aunque iguales en derechos y dignidad, por supuesto. Sí, la verdad que es muy interesante. Sí. Es muy interesante lo que cuenta, porque a veces las palabras, el juego de palabras, muchas veces que tanto ha destacado Noam Chomsky, manipula un poco las mentes de las personas. Porque, por ejemplo, el término empoderamiento a mí no me termina de convencer. En cambio, los razonamientos de esta mujer sí me parecen muy positivos, porque no está tratando de decir que el hombre está por encima de la mujer ni la mujer por encima del hombre, sino una igualdad real, sabiendo las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres, que cada uno tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos. Sí, efectivamente, es una realidad, ¿no? Que el término empoderamiento, a mí, si te soy sincera, tampoco me gusta, ¿no? Porque acaba hablándonos en la clave del poder. El poder, en el fondo, entendido eso, ¿no? Como una superioridad de unos sobre otros, como el que manda, ¿no? El que impone, a fin de cuentas, que es lo que acaba pasando en Barbieland, ¿no? Primero son las mujeres las que tienen el poder y el Ken, el muñeco, es una especie de pelele o de accesorio, y a la inversa, en el famoso Kendom, que es lo que crea Ken casi como para darle la vuelta, pues ellos son los que tienen el poder y las Barbies son unas muñecas, unas mujeres florero. Pero lo interesante es que al final de la película, tanto Barbies como Kens encuentran, ¿no? que esta situación de empoderamiento de uno u otro es dañina para uno u otro, ¿no? Entonces, que no puede ser, que cada uno tiene que encontrar su identidad para después poder construir en verdadera igualdad sabiendo quiénes somos.
Y esta es la idea que está en esta escritora nigeriana, que está en Greta Gerwig, que también en muchos momentos ella misma ha declarado que es afín a los planteamientos feministas de esta mujer. Y luego también el tema del feminismo vital, fíjate, Chimamanda Ngozi no llega a hablar de la palabra feminismo vital como tal, sí que ella misma está describiendo las bases de ese feminismo vital, ¿no? Que lo que yo hago en este pequeño librito de Barbie eres tú es tratar de ahondar en ese concepto, demostrando cómo cada vez más existen mujeres que desde el ámbito de la cultura, sin ningún tipo de bandera ideológica o política, están denunciando esas teorías políticas, constructivistas, feministas radicales, que en el fondo nos están imponiendo nuevos discursos muy férreos en torno a lo que deberían ser las mujeres y lo que deberían ser las mujeres respecto del hombre. Y estas cineastas o estas mujeres del mundo de la cultura lo que están diciendo, hablando de su propia experiencia vital, ¿no? Y de ahí ese término feminismo vital, ellas mismas están hablando de la igualdad, de los problemas que tienen siendo mujeres en esta cultura contemporánea, pero sin ningún afán de imposición, de superioridad o de empoderamiento, ¿no? Han desterrado un poco esa palabra y de lo que hablan es de la valía, de la identidad, de la igualdad, que en el fondo vivimos y queremos construir en una sociedad que está compuesta por hombres y mujeres, ¿no? Y que no podemos discriminar a unos en favor de otros, pero en ninguna de las dos direcciones. Bueno, pues muchas gracias por esta agudísima reflexión. Se deduce que tiene un fondo interior también importante y además me he dado cuenta que has sacado una cita de C.S. Lewis en el libro que dice que si encuentras en tu interior un deseo que nada tiene que ver con este mundo, que nada puede satisfacerte, la explicación más probable es que haya sido hecha para otro mundo, que la verdad que me parece llena de sentido. Sí, no, es una cita maravillosa que en el fondo creo que nos apela a todos, porque esas ansias de algo grande, algo bello, en el fondo las ansias de felicidad, realmente nunca las vamos a poder llenar en plenitud en esta vida, y lo sabemos con nuestra propia experiencia. Y son estas ansias también las que tienen estos personajes grandes que dibuja Greta Gerwig con sus películas y que en el fondo ella misma le da esa respuesta, ¿no? De la respuesta de la trascendencia. Ese otro mundo al que se refiere Luis no es otro que esa vida eterna o que ese encuentro con Dios al que todos estamos llamados. Y es curioso porque Greta Gerwig actualmente, no sé si lo sabíais, está rodando las Crónicas de Narnia para Netflix. O sea, está adaptando a C.S. Lewis a la pantalla. Pues la verdad que está chulo porque sobre todo la primera película que se hizo me resulta maravillosa, sobre todo ese león Aslan, que es una metáfora del cristianismo, de Jesucristo, que está muy chula, muy chula. Pues la verdad que será una serie para prestarle muchísima atención y estar muy, muy pendiente de ello. Por supuesto. Por último queremos terminar con una serie de autoras de las que habla en el libro. Por centrarnos en una, queremos hablar de Alauda Ruiz de Azúa, que tiene un apellido así como muy histórico, por lo menos suena así histórico, que es autora de 5 lobitos. Pues nos gustaría que nos dijeses qué te parece esa película y por otra parte que nos comentara un poquito una película muy esperada como Los Domingos, que va a sorprender a muchos de nuestros oyentes, en la que veremos que el cine de cuota española en este caso será de menos cuota que nunca. No sé si nos puedes dar tu opinión. Sí, me parece que tienes toda la razón. Alauda Ruiz de Azúa es, junto con otras directoras, una de esas mujeres que englobo dentro de la idea de feminismo vital, porque están hablando de la mujer de una manera muy honesta, a través de la observación, la contemplación y la propia vivencia de cómo viven las mujeres hoy y en el fondo cómo viven ellas y las cosas que les van pasando. Y 5 lobitos es una película que a mí me sorprendió por su honestidad, ¿no? La honestidad con la que habla de cómo esta generación, que ahora estamos en torno a los 30, a los 40, efectivamente nos encontramos con un mundo que no nos ha preparado a veces para la maternidad, un mundo muy exigente en lo profesional, agresivo, individualista, en el que a veces la ausencia de compromisos en cuestiones también de matrimonio, pues lleva a que en este caso, ¿no?, esa joven se encuentre sola porque su pareja se va a trabajar a otra ciudad, ¿no?, a otro sitio, y ella, desbordada con una niña pequeña, tiene que volver a casa de sus padres en el País Vasco y de nuevo empezar a vivir como madre y de repente afrontar la enfermedad de uno de sus padres. Y empieza a mirar con otros ojos la propia historia de sus padres, que tiene sus más y sus menos, y que también es una profunda reflexión sobre qué es lo que nos hace seguir juntos y qué implica el querer.
Alauda Ruiz de Azúa es una mujer, como digo, a mí me parece que el adjetivo que la define es honestidad. Ha ganado la Concha de Oro en este último Festival de San Sebastián por su película Los Domingos, que como antes has mencionado, que nos habla, lo has dicho al inicio de la entrevista, de un cine español que ya no sigue esa estela tan ideologizada o tan crítica hacia los religiosos, sino más bien al contrario. Alauda Ruiz de Azúa es una mujer que no se define como una mujer creyente, pero que conoció hace años la historia de una chica de 18 años que en Bilbao se fue como monja de clausura. Y ella, desde su perspectiva de no creyente, se planteó qué lleva a una chica tan joven que tiene toda la vida por delante a encerrarse entre cuatro paredes el resto de su vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer el resto de domingos de tu vida? Es como la pregunta que está detrás de ese título. Y es muy bonito, si uno lee las declaraciones que ha hecho la cineasta, ver cómo ella decidió andar en esa experiencia y que lo que encontró ahí no eran mujeres, como por así decirlo, con discursos racionales o creencias férreas sociales para que justificaran su estar en ese convento, sino que ella dice, ¿no? Lo que me sorprendió es que era gente que hablaba de un amor incomparable y que al encontrarse con esto, ella dijo, ¿no? y decidió hablar de esa dimensión espiritual en su película, y para ello tuvo que despojarse, y ella misma lo dice, de prejuicios, ideas preconcebidas, sesgos. Y por lo tanto, Los Domingos es una historia que cuenta cómo esa niña de 18 años le plantea a su familia que quiere irse al convento, y cómo algunos entienden, otros no entienden, y por así decirlo, es una película que va a mostrar las distintas caras de una sociedad como la nuestra, a la hora de enfrentarse a ese hecho de que alguien movida por un amor a Dios, a un Dios al que no vemos quizá con los ojos del cuerpo, decide dejarlo todo, incluso esa vida llena de promesas, de felicidad o incluso de un amor humano, por entrar en el convento, ¿no? Entonces, esas distintas posturas de la comprensión, la incomprensión, la creencia de que eso es una locura o la aceptación de que es una voluntad de Dios y una vocación sobrenatural, pues es lo que creo que resalta en esta película. La honestidad con la que se mira, más allá de prejuicios ideológicos o de sesgos. Bueno, esto a mí me recuerda a un famoso testimonio de hace unos años de la monja que hacía esgrima, que era una killer de los Juegos Olímpicos. Vamos, podía haber sido campeonísima olímpica porque era muy buena con la esgrima, no era feliz en su vida, estaba bastante alejada de Dios, pero en cambio 2 meses antes de participar en los Juegos Olímpicos lo deja todo por hacerse monja de clausura, y es una bella historia de una mujer simpaticísima que transmite un testimonio muy parecido al que tú estás teniendo. Bueno, con esta idea final nos quedamos por supuesto con tu libro, Barbie eres tú, la mujer millennial ante el feminismo vital, editado por EUNSA, un libro de Gemma Pérez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.